Romanos 3:23, que hemos leído en la introducción del culto, esa lectura devocional, dice: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Este es un versículo que para nosotros es muy conocido, lo encontramos en la primera carta de las cartas del Evangelio, lo encontramos en la primera carta, y es un versículo, por lo tanto, muy importante, y es un versículo no solamente para nosotros, sino que es un versículo muy importante para todo el cristianismo. Solo tenemos que saber algunas cosas. La Biblia dice que todos hemos pecado, y por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Y como dice que todos hemos pecado, significa que todos somos todos. ¿Amén? No hay ninguno que esté excluido de ese todos. Entonces, ¿cómo tenemos que orar delante de Dios si estamos en esta situación o hemos estado en esta situación? Y tenemos que recordar algunas cosas. Todos, dice la palabra, que hemos pecado y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando decimos esto, ¿qué tipo de pecado es este? Y mucha gente no conoce y no sabe por qué es todo esto. Y yo tengo que saber que desde el principio Dios creó al hombre para estar siempre en compañía con él. Amén. Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza para que Dios estuviera siempre con el hombre y el hombre estuviera y caminara siempre juntos a Dios. Amén. Ahora dice que un día Satanás se hizo invisible a los ojos, y como Satanás es invisible, significa que no se le puede ver. Y por eso muchas veces hablamos y los científicos dicen y no pueden entenderlo, los eruditos, los inteligentes, los intelectuales, los políticos de nuestro tiempo no saben por qué fracasan y no se sabe por qué el mundo está en este continuo deterioro, porque no pueden ver a Satanás con sus ojos, no lo pueden ver, entonces no pueden entenderlo y no pueden encontrar respuestas a los problemas que están teniendo. Y vemos, como vemos en las Escrituras, que Satanás vino y tentó a Adán y tentó a Eva que comieran de ese fruto que según la palabra no debían de comer, según Dios les prohibió, que no comieran de ese fruto del árbol prohibido que estos hombres y mujer comieron. Y por esta razón, por ese quebrantar ese pacto y por quebrantar esa palabra, es que tanto Adán y Eva se apartaron de Dios. Y con ellos toda la humanidad, hasta el día de hoy, estamos o nacemos en esta condición. Por eso cada día mayores y más complicadas dificultades vienen al mundo por esta situación. Todos los que hemos nacido después de Adán y Eva, todos hemos nacido dentro de este estado de estar apartados de Dios. Por lo tanto, todos hemos nacido en esta situación de Romanos 3:23, apartados de Dios. Originalmente fuimos creados para tener compañerismo con Dios, para vivir con Dios, para pasear con Dios. Hemos nacido y hemos sido creados por Dios para esta índole, según vemos en Génesis 1:27. Sin embargo, después de la caída, los problemas comenzaron a venir. Los problemas empezaron, desgraciadamente, a acontecernos. Las maldiciones, desgraciadamente, siguen viniendo hasta el día de hoy. Esa situación que empezó con Adán y Eva, esas maldiciones siguen aconteciéndonos hasta el día de hoy. El ser humano, el hombre, sigue estando en este estado. La gente no tiene otra opción, no tiene otra manera, solo buscar una salida, y lo buscan habitualmente en la idolatría, porque están sufriendo, porque el ser humano está frustrado, porque no encuentra el camino, porque no encuentra la solución. Y entonces caen en cualquier cosa, idolatran las circunstancias. No voy a decir ya solamente los santos o las imágenes, que en España están dado a ello. Y cuando estuvieron los hermanos misioneros de Europa, los llevamos porque querían conocer el campo del catolicismo en España, en Madrid concretamente, y fuimos a la catedral de la Almudena, y cuando entraban se quedaban mirando asombrados, viendo las imágenes, viendo las personas cómo se arrodillaban, la devoción que tenían a esas imágenes. Uno de ellos, el nombre
perdonadme, nunca lo recuerdo porque para mí los nombres coreanos a veces son difíciles. Sacándome del Pak y del Kim ya me quedo un poquito perdido, ¿verdad? Pero recuerdo que uno de ellos, creo que estaba en Alemania, vio a la Virgen ahí arriba, y donde había que subir unas escaleras, y me dijo, pastor, así entre medio inglés y medio coreano, medio con símbolos, pastor, vamos a subir, vamos a orar. Y bueno, vale, vamos a orar, vamos a orar. Y subimos por las escaleras. Creo que es la primera vez que yo subo esas escaleras de la Almudena. Cada vez que he ido con alguien la he visto desde abajo, pero nunca, creo recordar que nunca había subido. Y la experiencia me gustó. No por estar delante de la imagen, ¿verdad? Sino el estar en ese ambiente, y decía, vamos a orar. Y él se puso a orar delante de la imagen. En ese momento no había nadie, no, estábamos él y yo solos delante de la imagen, y estábamos orando. Y él empezó a orar, pero empezó a orar en coreano. Y entonces, claro, pues, yo orando, Señor, cuando terminamos de orar, estaba detrás de nosotros un montón de gente viéndonos cómo estábamos orando por la imagen, y decían, qué buenos son. Nos miraban así como diciendo, qué buenos son. Digo, si supierais lo que estamos orando. Pero hay tantas imágenes, pero no siempre el problema son las imágenes. El problema es la vida misma, que las personas están sufriendo. Y hay personas que no tienen esas imágenes, no tienen esa fe en las imágenes, pero la tienen en su trabajo, en su esfuerzo. La idolatría a veces es la familia, la idolatría a veces es el trabajo, que viven o sobreviven en el trabajo, porque ese es su Dios, o en la familia, o un hijo. Hay veces que un hijo puede ser una idolatría, pero no lo vemos, porque es normal que una madre y que un padre ame a un hijo, es normal. Pero hay veces que eso es algo desmedido, que lo ponemos incluso por delante de Dios. A veces no queda más remedio, porque las personas están sufriendo, las personas están en esta situación, que están frustrados, y la gente vive frustrada por ello. Y a veces buscan en la política, ahora que la política está vigente por todos estos partidos emergentes que dicen que son o están tan con el pueblo, y parece que han bajado la política a la sociedad, ¿no? Han bajado la política al pueblo, o dicen o quieren transmitir esto. Hay una esperanza en la política, ahora va a cambiar porque va a venir tal partido o tal político, va a cambiar, y ponen su confianza en ese hombre, en ese político, en ese partido político. Eso es idolatría también, porque están poniendo la respuesta a sus problemas en manos de hombres o de organizaciones. Eso es idolatría. La gente no tiene más remedio que fracasar. Un famoso chamán, decían en Corea, un famoso chamán, hijo de un anciano de una iglesia, hijo de una diaconisa de la iglesia. Este joven, importante chamán en Corea decía, no me queda más remedio, no me quedó más remedio que hacerme chamán, porque no encontró respuesta en ningún otro sitio. No encontró respuesta. Y tuvo que caer en esa situación, porque no había más remedio. Alguna vez he compartido, cuando he estado con algún chamán, hemos estado en alguna casa de chamanes, y yo recuerdo el último en el que estuvimos, y nos decía esto, yo no puedo dejar de ser esto, porque el día que yo deje de ser esto, yo muero. Yo me muero. No puedo vivir si no es siendo un chamán que voy a los lugares a ser poseído por los espíritus de mis antepasados. Nos decía esto. Pero decía, no puedo dejar de hacerlo. Y era un hombre que había estado en una universidad, un hombre que salió de un seminario, un hombre que conocía y decía que algunos familiares suyos eran creyentes, pero seguía estando en esa frustración. Y un hombre que estaba terriblemente sufriendo por esa situación en la que estaba viviendo. Y el hombre nos lo decía, cuando yo hago esto sufro. Y cuando viene una persona a mí y me cuenta su problema, yo me identifico con su problema, y yo, para poder ayudar a esa persona, yo tengo que recibir ese dolor y ese daño que tiene esa persona para ayudarla. Y él me decía, yo sufro, pero no puedo dejar de hacerlo, porque si dejo de hacerlo, me muero. Es el sufrimiento del ser humano que tiene. Y el problema que viene son aflicciones mentales que no pueden salir de ellas. Y vienen los problemas físicos, y entonces no tiene más remedio que tener problemas espirituales de los cuales no puede salir ni escapar. Y no es ese el mayor problema de todos, y no termina ahí solo, sino que ese problema pasa a los hijos.
y pasa a los descendientes, y así continúa el ciclo de maldiciones del ser humano. Y transmitimos las maldiciones a la siguiente generación. Y de la siguiente generación pasa a la otra, hasta tercera y cuarta generación, como dice la palabra, sin poder salir de esta encerrona. Y en este punto que las personas se encuentran ahí, ¿qué es lo que determinan? Vamos a hacer buenas obras, vamos a ser rectos, vamos a ser justos, vamos a ser buenos, vamos a ser honestos. Y el hombre quiere hacer esto. Incluso hay personas que son bondadosas, que son buenas personas. Yo conozco personas que no son creyentes, son buenas personas. Estoy seguro que también vosotros conocéis a muchas personas que no tienen a Dios en su corazón, pero son buenas personas porque hacen buenas cosas, pero su naturaleza, por muy buena que sea, por muy bondadosos que sean, están apartados y separados de Dios. Y por muy buenas que sean, su situación va a ser peor. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto trabajes, simplemente, por mucho que quieras hacerlo apartado de Dios, vas a hacerlo peor todavía, porque esta es la obra de Satanás, es la obra del diablo, porque dice que por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aún uno, decíamos la semana pasada, ¿recordáis? No hay justo ni aún uno. Por eso hay una palabra y hay una esperanza. Hay una esperanza en esta situación del estado del hombre. Hay una esperanza para salir de este círculo de maldiciones. Hay una esperanza porque hay uno que es justo. Por eso hay una esperanza. Dios abrió un camino para salir de ese círculo de maldiciones. Dijo que el descendiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la antigua serpiente, que el descendiente de la mujer vendría para pisar la cabeza de Satanás. Por eso Pablo en Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando nosotros, aun siendo pecadores, Dios mandó a Cristo, que es el único justo, a morir por nosotros. Es decir, Dios proveyó un camino para cada uno de nosotros. Juan 5:24 asegura que si creemos en Jesús, si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida eterna y tenemos la salvación. Dios tiene urgencia para salvar a la humanidad, al ser humano. Y dice que si crees, serás salvo. Si proclamas el nombre de Jesucristo, Juan 1:12, que dice que recibieron, si creemos, la potestad de ser hechos hijos de Dios, para salir de ese estado. En pocas palabras, ahora el Espíritu Santo va a obrar a través de tu vida, que has sido restaurado por la sangre de Cristo. Y lo primero que necesitas saber es que por la gracia de Dios, tu destino ha cambiado. Amén. Tu destino ha cambiado por la gracia de Dios. Juan 19:30, una palabra que ayer eché en falta y estaba ayer escuchando una palabra y digo, dos palabras, consumado es. No hace falta más explicaciones, la obra está terminada. Esa es la gracia de Dios que hace que tu destino cambie. Simplemente ahora tenemos que vivir por la fe para cambiar nuestra naturaleza. La naturaleza que el hombre no ha podido cambiar, la naturaleza que no ha podido salir de ella ni vencerla. Esa naturaleza que por mucho y por muchos años hemos intentado cambiar. Esa naturaleza que nos ha dominado, esa naturaleza que nos ha hecho ser o hacer cosas que no queríamos ser ni hacer, pero que cuando lo hemos hecho nos hemos dado cuenta y hemos dicho, Dios mío, ¿cómo he hecho yo esto? Y hay veces que ni yo mismo me creo cómo yo he podido hacer o decir tal cosa. Y de pronto me di cuenta, es mi naturaleza. No es algo que estaba fuera de mí, es algo que estaba dentro de mí, que cuando ha llegado el problema o la circunstancia ha salido, sin yo poderlo controlar. Ese es el problema espiritual que Cristo ha venido a solucionar. Y vemos que en nuestra naturaleza, vemos que hay diferentes naturalezas. Y muchas veces cuando miramos hacia adentro nos damos cuenta que lo que hemos estado usando la mayor parte de nuestra vida ha sido el humanismo, mi esfuerzo humano, mis energías, mi conocimiento. Ese humanismo que a veces hemos pensado, yo puedo hacerlo.
Yo recuerdo que esto mi hija lo decía muchas veces cuando era pequeñita. Cuando tenía 4 años, 3, 4, 5 años, era un mico tan pequeñito y quería hacer una cosa que era demasiado grande para su edad. O quería escribir algo y no sabía todavía escribir, pero quería escribir. Y yo le decía, déjame que te ayude y yo te voy guiando. Y ella decía, no, yo puedo. Digo, pero si no sabes, sí, yo sé. Así, pero yo puedo, decía. Y yo la veía y decía, ahí está Génesis 3. Ese es el problema de Génesis 3. Yo puedo. No me ayudes, yo sé. Hay que orar por esta niña porque el problema de Génesis 3 está ahí. Desde pequeñito lo vemos. Estoy seguro que más de un papá, más de una mamá y más de un abuelo se siente identificado con estas palabras cuando a veces nuestros hijos nos lo dicen, ¿verdad? Y nosotros les miramos y decimos, pero no podemos hacer nada, simplemente es cambiar la naturaleza. Pero yo no puedo cambiar esa naturaleza. No la puedo cambiar en mi hija. Yo no pude cambiar esa naturaleza en mi hija, ni se la he podido cambiar la naturaleza de mi hijo, porque tampoco he podido cambiar mi propia naturaleza yo. Ni yo mismo he sido capaz de vencer esa naturaleza de humanismo hasta que hemos creído que había algo especial, que era Cristo. Porque solo a través de este camino es que yo puedo salir de esta situación. Y hay veces cuando estábamos en nuestro humanismo pensábamos, bueno, ¿y si me hago religioso o entro en una religión? ¿O soy muy devoto, fiel de esta iglesia y cumplo todas las expectativas que la iglesia me pide o espera de mí? Mi asistencia, mi ofrenda, mi participación, mis trabajos en la iglesia. Quizás a lo mejor, si soy un buen creyente, si a lo mejor soy una persona buena que doy ofrendas, quizás pueda salir de esta condición. A veces decimos y cargamos desde el púlpito, hemos cargado, y como pastor lo reconozco también, en mi principio cargábamos a la congregación, no tienes que ser santo, porque Dios es santo. Y cargamos las tintas en las personas, y si no eres santo, pues tienes que orar más. Y si no es suficiente con orar de día, pues oras también por la noche. Y si no tienes tiempo, pues no comas, ayuna. Y cargábamos las tintas, pensábamos que si cumplíamos todas esas cosas, Dios iba a bendecirnos, porque hacíamos cosas. Pero es tu naturaleza religiosa, no es por hacer cosas, sino por creer en el nombre de Jesucristo, que Cristo mismo hace la obra. Pero buscábamos cosas extraordinarias. Y yo recuerdo que en mi época íbamos buscando cosas, expresiones, experiencias, que caían en el misticismo. Ay, que Dios haga y que unja y que Dios nos dé esta bendición y que Dios nos dé esta manifestación del Espíritu. Y buscábamos eso. Y cuando había un avivamiento en Argentina y decíamos, es que en Argentina hay un avivamiento, la unción, y nos cogíamos un avión y nos íbamos a Argentina. Y otras personas iban a Pensacola, porque en Pensacola había un gran avivamiento. O a Guadarrama iba a decir, a Guatemala, cuando habían avivamientos y la gente fletaba aviones para ir a estos sitios, para ver manifestaciones, milagros, prodigios, maravillas. Y la gente iba buscando ese tipo de cosas y mucha gente las encontró. Y se quedó ahí en ese, a veces, misticismo donde, bueno, pues está bien. Y quedaron ahí encerradas. Solamente hay un camino. Gracias a Dios hemos sido liberados del legalismo. Este es el pasaje de hoy. El texto de Romanos 3 habla del legalismo. Aun si la comprendemos, dice la palabra, aunque guardemos la ley, aunque la tratemos de guardar bien, no cambia el hecho de que estamos bajo juicio. Ay, es que yo conozco muy bien la ley. Está bien. Hubo un joven que le dijo eso a Jesús. Ay, Señor, ¿qué tengo que hacer? Guarda la ley. Y este joven que dijo, yo la guardo toda la ley. Tuvo que ser una persona muy buena este joven, porque guardaba toda la ley. No era fácil, no había muchos que guardaran la ley, ¿verdad? Pero Jesús encontró un punto. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Os acordáis? ¿Qué hizo este joven? Dijo que se puso muy triste, se entristeció y se marchó.
había cumplido toda la ley. Conocía la ley y cumplió la ley, pero no cambió el hecho de que estaba bajo juicio. Amén. No es por cumplirla, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, si aún entendemos completamente esto, y si no salimos de dentro de esto, de este legalismo, no salimos o seguimos estando bajo el juicio. Es así. El versículo 27 pregunta, ¿puede ser resuelto este problema mediante el cumplimiento de la ley? Se hacen esta pregunta, es verdad. Pablo dice esta palabra, ¿se puede hacer? ¿Es posible? Les hace meditar, les hace enfrentarse a esta realidad. ¿Realmente vosotros creéis que podéis cumplir toda la ley? ¿De verdad estáis seguros de eso? Les tiene que hacer esta pregunta porque ellos pensaban que sí, trataban que sí. Se esforzaban por ello y ponían cargas a la congregación. Tenéis que cumplir. Y Pablo les dice, ¿realmente se va a poder cumplir? ¿Vas a poder solucionar tu problema espiritual? Ese problema que no se ha podido solucionar hasta el día de hoy, ¿realmente crees que tú lo vas a solucionar porque vas a cumplir toda la ley? Con la misma pregunta estaba dando la respuesta. No es por ahí. El versículo 29 pregunta, ¿qué importa si eres judío o gentil? No es eso lo importante. En el versículo 30 habla sobre la importancia de la circuncisión. ¿Qué más da, circunciso o no circunciso? No es esa la cuestión, no es cuestión del legalismo, no es cuestión de la ley, no es cuestión de la circuncisión, no es cuestión de si eres judío o eres gentil. Ese es el mensaje de hoy. No importa nada de eso. Lo que dice la palabra que es importante es que no hay justo ni aun uno. Lo que dice esta palabra es que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es el mensaje. Si yo entiendo esto, si yo entiendo la respuesta de Dios, el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en nuestras vidas cuando yo entiendo esto. No podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero cuando nos aferramos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a obrar, porque el Espíritu Santo siempre obra a través de su palabra, y su palabra es la que da. Y por eso Jesús prometió y dijo, yo enviaré al Consolador, yo enviaré a vosotros al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Es la bendición que Dios nos dio. Siempre que el Espíritu Santo obre, recibiremos las bendiciones del trono de los cielos. Así dice la palabra, así David lo escribió en el Salmo 103. Siempre, cuando se proclama la palabra, Dios obra a través de su ejército espiritual. Y Dios nos dio la autoridad, esa bendición de la autoridad asombrosa que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado una autoridad que nadie más tiene. Es la autoridad de un hijo de Dios. Y Marcos lo escribió en el capítulo 10, versículo 1. Dios nos ha dado la autoridad para quebrar todas las fuerzas de Satanás. ¿Cuándo? Ya las tienes. Pastor, bendíceme para tener poder. Ya tienes todo el poder del cielo y de la tierra. Dios te lo ha dado. Cristo te lo concedió. Dios nos ha dado esta autoridad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Marcos 3:15, ¿qué es lo que nos dijo? Os he llamado para que estéis conmigo. Amén. Y estando conmigo, tendréis autoridad. Tendréis la autoridad sobre principados, tendréis la autoridad sobre los demonios, tendréis la autoridad sobre las huestes de oscuridad para que prediquéis el Evangelio. Tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. Son bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso, como ya nos las ha dado, como ya las tenemos, simplemente tenemos que orar de una manera real por estas bendiciones. No tenemos que conseguirlas, ya las tenemos. Dios nos las ha dado como hijos de Dios, porque somos el pueblo de Dios. Entonces entiende que si somos hijos de Dios y ya nos ha dado toda bendición, ya está todo terminado. Ya está hecho. No tengo de qué preocuparme, porque somos los hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, y esto no se puede cambiar, es que todo está solucionado. Por eso,
¿Caerás en la destrucción y te corromperás después de haber tenido la fe en Jesús? Imposible, en absoluto, no se puede. Si has recibido la fe, la salvación a través de la fe en Jesucristo, significa, no puedes fracasar, no puedes ser destruido. Aquellos que son salvos nunca pueden perecer, nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Es decir, Dios te tiene agarrado de la mano de tal manera que nadie te puede arrancar de la mano de Dios. Nadie te puede quitar que tú eres un hijo de Dios. Efesios 1:3, Pablo escribió, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha llamado y escogido y nosotros nos equivocamos. Y nosotros a veces escogemos equivocadamente. A veces nos equivocamos y escogemos amigos que luego nos arrepentimos. El hombre se equivoca y busca esposa o esposo y se equivoca al encontrarlo. Y por eso hay tantos divorcios, porque no es como yo había pensado, me he equivocado. Estudiantes se equivocan en elegir la carrera universitaria que hacen. ¿Y qué voy a hacer? ¿Por dónde voy? Números, letras, arte, y luego hacen el primer año. Y hay una estadística que dice que el primer año de los estudiantes cambian de carrera porque se han dado cuenta de que no era lo que ellos querían. Y hay un gran número de estudiantes que, pasado el primer año, cambian de carrera porque se han equivocado, han escogido mal. Pero Dios no escoge mal. Dios no se equivoca con nosotros. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Romanos 16:25. Dios nos ha escogido desde el tiempo eterno, desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Dios nos ha escogido. Dios ya nos ha sacado de todo ese legalismo, no tiene nada que ver con nosotros. Por eso nosotros recibiremos respuestas si en nuestras oraciones tenemos 3 contenidos que hoy quiero dejar como conclusión en vosotros. Tenemos que tener 3 contenidos importantes en nuestras oraciones. Un contenido que Daniel conoció perfectamente. Y Daniel al orar 3 veces al día Daniel orando, descubrió algo que ni siquiera el rey Nabucodonosor en aquella época en Babilonia pudo saber. Daniel tenía una sabiduría que ningún hombre tenía y que hoy incluso muchos creyentes todavía no saben, que todavía dudan. Que ya sea que ores o ya sea que no ores, el Espíritu Santo siempre está contigo. Yo recuerdo cuando estaba enseñando en el seminario de fe, una de las alumnas me preguntó en la clase, porque en su iglesia lo enseñaba y me decía, pastor, cuando peco, el Espíritu Santo me abandona, se va de mí, me deja. Y yo me quedé asombrado, ¿y por qué me haces esa pregunta tan rara? No, es que en mi iglesia me enseñan esto, que cuando yo peco, el Espíritu Santo se va. Y cuando yo pido perdón y me arrepiento y pido perdón, el Espíritu Santo vuelve. Y yo le dije, ¿tú crees que el Espíritu Santo es como el ascensor que sube y baja? O sea, el Espíritu Santo va, viene. Estaría todo el día bajando y subiendo, porque todo el día, por desgracia, pecamos, inconscientemente, pero pecamos. ¿Cómo el Espíritu Santo va a estar saliendo y entrando? Sería una locura. Pero enseñan esto. Y yo le preguntaba, ¿y tú, si has leído la Biblia, cómo puedes decir que te puedes arrepentir si no es por la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo tú puedes pedir perdón y acercarte a Dios si no es a través de la obra del Espíritu Santo? Y la persona se quedó así, la joven se quedó así, ay, es verdad, tú no te puedes acercar a Dios por ti misma. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tú no puedes llamar Señor al Señor Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de ti. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo no le dejas obrar. Y puede estar constreñido, puede estar entristecido, pero siempre está contigo. Porque si no, jamás saldrías de esa condición. Porque por ti misma no podrías. Muchas veces nosotros condicionamos incluso la obra del Espíritu Santo a que si somos buenos o no somos buenos. Otra vez el juicio, otra vez la ley. No es por ser bueno, es por la gracia de Dios.
Es la bendición que Dios te ha dado. Somos hijos de Dios. Y eso es algo, que el Espíritu Santo esté contigo, es algo que nadie, ni nada te puede quitar. Nadie te puede quitar, nadie lo puede robar. Nadie te puede robar a ti, al Espíritu Santo que está dentro de ti. Y tampoco nadie lo puede imitar. Si el Espíritu Santo está en ti, se sabe. Y si el Espíritu Santo no está, también se sabe. Porque no se puede imitar. Yo no puedo engañar y decir a la gente, tengo el Espíritu Santo, si no es verdad. Las obras están ahí. El Espíritu Santo está contigo, no lo olvides nunca. Y no olvides nunca que entonces cuando ores, Dios movilizará a su ejército celestial de ángeles alrededor de ti. Y por lo tanto te dará la autoridad asombrosa. Esto es por lo que yo oro y os bendigo en el nombre de Jesucristo, que estéis orando por ello. Y como estamos orando por estas cosas, estoy seguro que Dios responderá y recibiremos respuestas. Y veremos surgir mayores y obras más asombrosas que hasta ahora. Ahora mismo hay muchas cosas que debemos emprender. Estamos orando por muchas cosas. Hoy me decían, aunque no lo puedo todavía hacer oficial, pero ahí hay un proyecto de sexto embarazo en la comunidad, en la iglesia, ¿verdad? Hay un proyecto de sexto embarazo, es decir, que hay una persona que están ahí con un embarazo que todavía no lo queremos decir. Ya sabéis que hasta que no pase un poquito más de tiempo, hasta que no se asegure las cosas, pero ellos me decían, pastor, parece ser que sí que mi esposa está embarazada. Y yo le decía, pues vamos a tener que hablar para tener que cambiar de local, porque con 6 embarazos, que en 4 meses, 5 meses, pues vamos a tener en la iglesia, pues los cochecitos de los bebés no van a poder entrar, ¿verdad? Porque ahí ya tenemos uno, y por ahí hay más que están arriba, ¿verdad, María? Que está arriba con su bebé y su cochecito. Es decir, ya tenemos algunos cochecitos aquí, 5 que están viniendo, un 6º en proyecto. ¿Dónde vamos a meter los cochecitos? Oramos por tener un local más grande, más cómodo, un local más representativo de la iglesia. Tenemos muchas cosas que hacer, estamos orando por las conferencias de marzo de 2016, las conferencias de misioneros, ¿verdad?, de Europa. Estamos orando por esas conferencias. Hay muchas cosas que estamos orando y muchas cosas que estamos teniendo. Pero si no recibimos respuestas, si nosotros no estamos recibiendo respuestas tanto para una cosa como para la otra, todo lo que hagamos será una carga. Si no estamos recibiendo respuestas de Dios, aunque vengan remanentes, va a ser una carga. ¿Dónde vamos a meterlos? Las conferencias, si no estamos recibiendo respuestas de parte de Dios, entonces va a ser una carga para la iglesia, va a ser una carga para el equipo de trabajo, va a ser una carga para el pastor asistente que se está encargando de ello. Necesitamos estar recibiendo respuestas. Por eso Jesús dijo, las últimas cosas que dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Daniel lo sabía. Daniel capítulo 6, 10, 22 dice, Daniel sabía exactamente en qué tipo de situación estaba. Y por eso comenzó a orar 3 veces al día. Esto es algo que los no creyentes, los políticos, nunca podrán saber ni entender. Ese poder que está dentro de la oración, esa fuerza formidable. De tal manera que incluso antes que Daniel entrara en ese foso de los leones, Dios envía a sus ángeles. Y el ángel de Dios cierra la boca de los leones antes de que Daniel entre en ese pozo. Dios ya había obrado. Por eso en Hechos 16, 19, 40 dice que obras sorprendentes comenzaron a levantarse en esa región de Éfeso. Grandes obras se levantaron porque habían entendido esta obra. Este es el poder que debemos de experimentar y que solamente tenemos que empezar a partir de ahora a disfrutar de este poder. Es algo que tenemos que hacer cada día en nuestros tiempos de oración programado. Queremos tener respuestas en nuestra vida. Queremos tener realmente respuestas reales. Tenemos que empezar a orar en ese tiempo. Tenemos que empezar a orar por la llenura del Espíritu Santo. Ora en tu tiempo de oración, en tus 3 tiempos de oración, ora por la llenura del Espíritu Santo. Yo oro muchas veces y digo, Señor, gobierna sobre mi corazón, que el Espíritu Santo gobierne sobre nuestro corazón. Obra en mi vida, obra en mis pensamientos. Que el Espíritu Santo gobierne en mis pensamientos, porque mis pensamientos no siempre están bajo la autoridad de la palabra. Y le tengo que decir, Señor,
controla mis pensamientos. Señor, controla y guarda y gobierna mi cuerpo. Señor, controla, gobierna el campo en el que debemos de ir. Queremos ver cosas, empieza a orar por estas cosas. Empieza a orar para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Yo tengo títulos de oración continuos y constantes para que restaure en mí la autoridad espiritual. Señor, que a través de la obra del Espíritu Santo restaura la autoridad espiritual. Y en ese momento oro por los obreros, en ese momento oro por los discípulos, por todos y cada uno de ellos oro por la iglesia. Y oro por el centro de remanente y entonces surgen las oraciones de alguna manera sola. Y oro, Señor, danos el poder intelectual, danos el poder del conocimiento. Señor, oro para que Dios nos conceda el poder intelectual a los obreros y a los discípulos. Señor, darles esa capacidad y ese poder espiritual. Orad por los ángeles que ayudarán en vuestro entorno. Orad para que los ángeles ayuden en vuestra salud física, que sean movilizados a vuestro lado. Orad para que donde vayáis, esos ángeles vayan con vosotros. Yo oro por el poder económico. Señor, danos la economía del reino. No es darnos la economía para tener un mejor coche para mí, una mejor casa. Señor, oro para que nos des el templo representativo. Oro, Señor, para que nos dé la economía para poder levantar a los misioneros. Oro por esa economía para que toda la pobreza se rompa y quiebre en el nombre de Jesucristo. Para que los hijos de Dios puedan disfrutar de esta obra. Oro para que todas las enfermedades se marchen en el nombre de Jesucristo. Y tengamos la libertad de poder predicar el Evangelio de Cristo. Oro para que la ignorancia que nos impide comprender este misterio espiritual se quiebre y se rompa en el nombre de Jesucristo en mi vida y en la vida de los obreros. Señor, esa ignorancia espiritual que sea quebrada. Que muchas veces el pueblo de Dios perece, como dice la palabra, por falta de conocimiento. Y no se refiere a un conocimiento teológico, sino a un conocimiento espiritual. El pueblo perece por falta de ese conocimiento. Hoy en los seminarios hay muchos creyentes, muchos se están preparando, pero luego no hay campo para ellos. Se preparan teológicamente, pero no espiritualmente. Te preparan, pero realmente no tienen contenido. Podemos decirlo a aquellos que hemos pasado por un seminario y lo podemos testificar continuamente. Hay una preparación, o mejor dicho, hay una información, pero no una preparación espiritual. Y el pueblo perece por falta de conocimiento espiritual. Que podamos tener esta bendición, que podamos establecer un tiempo aparte y programar nuestros tiempos de oración como cosa más importante de nuestra vida. Que podamos tener éxito en ese lugar y que podamos venir el domingo para tener culto y para poder estar orando juntos con este contenido y juntos estar durante la semana orando por este mismo contenido para que podamos ver la unidad. Si tienes depresión o estás afligido espiritualmente, aférrate al contenido de esta oración. Y con esta oración entra en una oración profunda. Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Esto dijo Jacob, ¿verdad? Antes de ser llamado Israel. No te dejaré, Señor. Así tenemos que hacer. Señor, dame tu poder. Lléname de tu Espíritu Santo. Manda tu ejército espiritual alrededor de mí que me saque de esta oscuridad y dame la autoridad para poder levantar a los discípulos hasta lo último de la tierra, que fue el mandamiento que Jesús nos dejó antes de partir. Por cuanto todo el poder del cielo y de la tierra está en mí, id y predicad el Evangelio. Id, haced discípulos. ¿Cómo vamos a hacer discípulos si no tenemos el poder y la autoridad que Jesús nos da? Nunca lo vamos a conseguir. Vamos a hacer adeptos, religiosos, legalistas, humanistas, pero nunca discípulos. Porque estaremos enseñando una cosa diferente que la palabra nos está diciendo que lo hagamos. Muchos creyentes ignoran y no hacen esta oración. Por eso no reciben respuestas. Puede parecer, si yo hago esto, y hay a veces que me preguntan, pero eso parece que es un poco legalista. 3 tiempos de oración y si no lo hago, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Pero no es mirarlo así. Si te fijas bien, si te das cuenta del núcleo de recibir respuestas que aparecen en la Biblia, el núcleo que todos los hombres y mujeres de la Biblia tenían para recibir respuestas son estas 3 cosas: el Espíritu Santo, los ángeles y la autoridad. Si tú quitas estas 3 cosas de la Biblia,
Tira la Biblia porque te has quedado sin nada. Todos tenían esto. Si yo saco de la oración esto, hermano, eso ya no es oración. Ya no es oración. Levántate, quiero ser llena del Espíritu Santo. Manda tu ejército espiritual. Señor, danos la autoridad espiritual. Y dijo que seríamos testigos hasta la última de la tierra. Estas son las evidencias que Dios dio y las evidencias que Dios nos está dando hasta lo último de la tierra. Se nos ha dado una autoridad increíble, tremenda. Si puedes hacer esta oración en un tiempo, coge estas tres palabras y yo te invito a que la hagas durante un tiempo. 6 meses. 6 meses. Tienes estos títulos de oración durante 6 meses. En tus 3 tiempos de oración. Y te digo, tú cambiarás. Dios te va a cambiar. Dios va a cambiar tu vida. Dios cambiará tu familia. Dios cambiará tu campo. Dios cambiará tu región. ¿Porque tú eres listo e inteligente? No. Por el poder del Espíritu Santo. Por la obra de los ángeles que están alrededor tuyo. Y por la autoridad que Dios te da como hijo de Dios. No tenemos nada más y nada menos, ¿verdad? Nada más y nada menos que esta palabra. Que con estas cosas puedas hacer las cosas. Que con esto, que la gente no sabe, que la gente desconoce, que tengas victoria. El Imperio Romano no sabía esto. El Imperio Romano estaba muy seguro, muy poderoso. El Imperio Romano fuerte, orgulloso, altivo, ¿verdad? Hombres sencillos como nosotros, con el poder del Espíritu Santo, con el ejército espiritual de ángeles y con la autoridad que Dios le dio, puso al Imperio Romano, más poderoso de aquel entonces, de rodillas ante ellos. Amén. Pero hombres que conocían este secreto, hombres que conocían este misterio, pusieron al mayor imperio del mundo, lo pusieron de rodillas porque no conocían esto. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que os levantéis con este secreto y con esta victoria. Hermanos, no empecéis mañana, empezad hoy a tener victoria en este tiempo, a tener victoria en vuestras oraciones y veréis cómo todo cambia para la gloria de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.